Hola, buenas tardes a todos, a todas. Veo que se está conectando gente. Muchas gracias por asistir, por conectaros aquí a una nueva charla ON, que ya sabéis que es este ciclo que hacemos de conferencias, de charlas con los directores y directoras de nuestros programas de Executive Education. Vamos a esperar nada, un minuto o incluso un poco menos. Voy mirando el reloj para no pasarnos mucho de hora, pero así damos tiempo, que veo que está entrando gente, y así damos tiempo a que se aposenten en esta sala virtual que tenemos aquí. Las charlas son, pues como decía, ¿no? Son sobre todo conversaciones, pequeñas conversaciones, no muy largas, media horita, con los directores y directoras de nuestros programas de Executive Education, de aquí de UNCED, Business School. Todos ellos además son profesionales del sector, ¿no? Están en activo, por lo tanto conversamos sobre bueno, su ámbito de interés y de actuación y muchos de los temas relevantes que tratamos también en cada uno de los posgrados. ¿Vale? Así que yo creo que ahora ya podemos empezar. Si se va uniendo gente, pues perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros un ratito esta tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Y la charla ON de hoy es con Raúl Sánchez. Raúl Sánchez es el responsable de innovación de Barcelona Activa, que es la agencia de desarrollo económico del Ayuntamiento de Barcelona, y él es el director del posgrado en innovación y emprendimiento. Centraremos la charla de hoy, bueno, ya veremos, ¿no? Porque también a veces salen temas nuevos, pero sobre todo en innovación y mejora continua. ¿De acuerdo? Ahora Raúl nos va a centrar muchísimo en tema. Hola Raúl, muchas gracias. Hola Ana, buenas tardes y buenas tardes a todos y todas. Encantada, encantada también de tenerte aquí, Raúl. Y vamos, ¿no? Vamos a empezar un poco. Yo quería empezar eh, eh, hablando de una pregunta que puede parecer como obvia, pero para centrar bien el tema, ¿no? ¿Cómo podemos definir la innovación? ¿Qué es la innovación? ¿No? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de innovación? Que es una palabra que cada vez se utiliza más y no sé si muy a veces arbitrariamente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sería, Raúl, para ti la innovación? Bueno, primero de todo decirte que es totalmente cierto, es decir, cada vez se utiliza más la palabra innovación, es como inteligencia artificial. Ahora todo lo que vemos y todos los productos que salen al mercado, todos tienen inteligencia artificial detrás, con lo que tenemos que ser muy cautos cuando usamos el nombre de innovación, el término de innovación. Al final, innovación, a mí me gusta mucho una definición que da el libro de Corporate Startup, que dice que es la creación de nuevos productos o servicios que aporten valor a los clientes y la habilidad de hacerlo con un modelo de negocio rentable y sostenible, ¿vale? Y como lo planteamos en línea con esto desde el posgrado de innovación y de emprendimiento, es que decimos que innovación es el producto de invención y comercialización. Lo explico un poco. Cuando digo el producto es que es multiplicar una cosa por la otra y me refiero a que por un lado tenemos invención refiriéndonos a una nueva idea o una nueva tecnología y por otro lado tenemos lo que es la comercialización, que es la capacidad para llevar esa idea o tecnología al mercado. ¿Y por qué decimos que es un producto? Porque al final si hiciéramos una suma de uno más el otro, si no tuviéramos comercialización, innovación sería igual a invención. Y no es así. Es decir, una Vale. tecnología o idea que no sea capaz de llevarse al mercado no la consideramos innovación. Simplemente es una idea. ¿Vale? Vale, vale, importantísimo lo que dices y me ha gustado que una definición que tú, ¿no? Con la que te sentías cómoda, que hablas de sostenibilidad, que sea sostenible. Sí, correcto, que sea rentable y sostenible en el tiempo. Es decir, al Vale, final no a sostenible ver, desde el punto de vista de sostenibilidad, sino de vale. sostenible Pues en el también es tiempo. otra palabra ahora importante, importante en el vocabulario moderno. Entonces Correcto. quería saber si es sostenible, ¿no? Que se mantenga en el tiempo, o sea, que funcione, claro, que ruede. Correcto. Todo y que en el ámbito de la sostenibilidad, gracias a la tecnología principalmente, cada vez tenemos más innovaciones.
Es decir, Vale, está directamente vinculada al tema de innovación y sostenibilidad, pero no aplicada a la definición. vale, va de la mano, la sostenibilidad lleva innovación, ¿no? Porque ahora se necesitan nuevas fórmulas, Claramente. pero exacto, te entiendo. No, muy interesante esto, ¿no? De que no, la innovación no pueden ser solo ideas que no puedan ejecutarse, ¿no? Esto sería el centro o Bueno, uno de las claves. básicamente, con línea con esto de que la innovación, o sea, que las ideas solo son ideas, nosotros decimos que las ideas son baratas. Es decir, existen muchísimas empresas que tienen la capacidad de hacer, por ejemplo, hackathons, que son sesiones donde traen a mucha gente para que empiece a pensar en ideas sobre retos que tienen estas empresas y demás. Y cuando acaban estas sesiones, estas empresas tienen encima de su mesa, pues eso, quizá un centenar de ideas que ha tenido mucha gente, pero ahora su reto es conseguir buscar cuál es el modelo de negocio detrás de cada una de estas ideas que realmente aporta valor al cliente y que por lo tanto hace que exista esta innovación. Con lo cual, una idea por sí no vale nada si detrás no hay la capacidad de comercialización. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es tanto Apple con el Mac como con el iPod. Ellos no fueron quien tuvieron la idea del Mac o del iPod, fueron otras empresas, pero fue su capacidad para comercializar estos productos, digamos, para meter tecnología dentro del concepto inicial de esta idea y la capacidad para llevarlo al mercado con la propuesta de valor que requería el cliente, que los ha convertido en la empresa más innovadora del mundo. Ajá, vale, no, no, muy interesante, aunque la idea es el punto de partida también, Sí, sin idea. Por eso ¿no? te decía que es el producto de las Son dos cosas. baratas, bueno, Por pero eso, por eso, tienen valor. Lo que pasa que sí, sí. pero por eso te decía que es el producto de las dos cosas. Si tú, cuando decía innovación es igual a invención o idea barra Sí, 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 tecnología por totalmente. comercialización, si no tienes la idea, que es cero, eso es cero, tampoco tienes innovación. O sea, una cosa sin la otra no pueden coexistir. Muy bien, no, 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 muy interesante. Y entonces lo que decíamos ahora, ¿no? De que íbamos a hablar un poco de esto, de la mejora continua. La innovación es mejora continua, son cosas diferentes. ¿Qué hay de esto? Vale, es una muy buena pregunta y que sobre todo está pasando y se plantean muchísimas empresas cada día, porque al final sin innovación, si no innovas, hoy en día si no innovas, tal y como avanza la tecnología, no eres capaz de competir. Y muchas de las grandes empresas están obligadas a innovar, pero al mismo tiempo necesitan seguir compitiendo en todo aquello que ellos y ellas son buenas. Con lo cual entramos en el concepto que llamamos explotación versus exploración. Explotación es el seguir mejorando los productos que ya tienes para seguir ofreciendo una propuesta de valor adecuada al cliente que ya tienes, por un lado, pero por otro lado, estas grandes empresas saben que si no innovan y empiezan a pensar en cosas centradas más en lo que vendrá en el futuro y en ofrecer esta futura propuesta de valor a sus clientes, puede llegar otro competidor suyo que se avance y los deje fuera. Con lo cual, es el término este que te digo de exploración versus explotación, y las empresas que hacen esto son las empresas que le llamamos a empresas ambidiestras, que actualmente creo que solo hay un 11% del total de empresas digamos, que se dedican a temas de innovación que hacen estas dos cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mejora continua, innovación, vemos que son cosas distintas. Una innovación no siempre tiene que llevar, una mejora continua no siempre tiene que llevar una nueva idea, mientras que una innovación sí que lleva una nueva idea siempre asociada. Ajá. Y dentro de la innovación existen distintos tipos de innovaciones, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Vale. Dependiendo del sector o no tiene nada que ver del sector donde la estemos aplicando estos tipos de innovación.
No, tiene que ver dependiendo del segmento al cual te dirijas, por un lado, y tiene que ver con la mejora que estés haciendo. Es decir, dentro de la innovación existe la innovación incremental e innovación disruptiva. Innovación incremental es aquella, como te he dicho, que lo que hace es mejorar un poco el producto o servicio que ya tienes, con una nueva idea, pero mejorar un poco el producto o servicio que ya tienes. Mientras que la innovación disruptiva lo que hace es cambiar por completo el concepto de solución que tú ofrecías. Vale, esta sería la clasificación básica, ¿eh? La primera. Por eso te digo que la innovación incremental está cerca de lo que es la mejora continua, aunque para que sea innovación es necesario que haya una nueva idea y una mejora continua, no siempre necesita una nueva idea. Pero lo que sí que está muy lejos claramente es la innovación disruptiva y la mejora continua. Vale. Yo creo que ha quedado claro, claro, Raúl, gracias. Porque ¿algún caso de éxito o algún ejemplo, por ejemplo, de estos dos tipos de innovaciones? Sí, por ejemplo, en el mundo de las telecomunicaciones, ¿Sí? ahora, bueno, para todos aquellos amantes, digamos, de la velocidad del móvil, del 3G, el 4G, el 5G, ahora estamos en la época del 5G ya y las grandes operadoras están vendiendo el 5G como un nuevo servicio para conseguir comercializar más dispositivos móviles, ¿vale? Pero si vamos un poco más atrás, con la evolución de las distintas velocidades de transmisión de datos que ha habido, cuando pasamos del 2G al 3G, con el 2G teníamos los móviles que aún no eran smartphones. Apple todavía no había aparecido con su iPhone y teníamos los móviles que eran pantalla pequeñita, cuadrada, el típico Nokia 3310 de toda la vida, que lo podías tirar al suelo y no se rompía, que tenía el juego de la serpiente. Y luego llegó el 3G, que con el 2G lo único que hacíamos eran llamadas, básicamente. Con el 3G, aquí ya vino la velocidad de, digamos, los teléfonos inteligentes donde se podía ya navegar por Internet y los teléfonos móviles tuvieron que cambiar completamente su apariencia. Es decir, ya no tenías un teléfono móvil en el que hacer llamadas y mandar mensajes, sino que tenías un teléfono móvil que tenías una mini computadora, un mini ordenador en tus manos. Ajá. Entonces, eso fue una innovación disruptiva, es decir, cambiamos el concepto de teléfono móvil, de Claro. una herramienta que nos servía para llamar y mandar mensajes, a una herramienta en la cual hoy en día, por ejemplo, es prácticamente un ordenador. Tenemos allí documentos, navegamos, miramos televisión a través del móvil, es decir, del 2G al 3G sí que hubo una innovación muy disruptiva. Vale. Sin embargo, las siguientes generaciones de velocidad de datos, que son el 4G y el 5G, ahí no ha habido innovación disruptiva, ha habido innovación incremental, es decir, se ha mejorado la capacidad, velocidad de Internet, se han mejorado las prestaciones, con el 5G tenemos menos latencia, es mucho más rápido tener videollamadas, no hay interferencias, ha habido ciertas mejoras, pero que no han sido tan incrementales o disruptivas como del 2G al 3G, por ejemplo. Por lo tanto, vale, sí, con esto queda clarísimo que una innovación no tiene por qué ser disruptiva siempre. No, puede ser incremental. Vale, y en línea con esto, un concepto que es importante, que creo que vale la pena que todo el mundo entienda, es cuando nos centramos en una innovación incremental, nos estamos centrando en la base de clientes ya consolidados de la empresa, normalmente. En la incremental, claro, vale. Mientras que cuando vamos a una innovación disruptiva, como estamos haciendo algo que no teníamos hasta ahora, lo que hacemos es centrarnos en una base de clientes que no tenemos. Es decir, estamos entrando en un segmento de mercado que no está atendido. Con lo cual ofrecemos una propuesta de valor completamente distinta a la que estábamos ofreciendo hasta ahora. Voy cogiendo apuntes. Muy bien. Raúl. Y hay en el mundo de la innovación, hay mitos, hay tabúes, por otro lado.
¿O qué? Es decir, ¿no? Porque suena, eso que decíamos, ¿no? Suena tanto esta palabra y suena tan bien, ¿no? Y a veces incluso se utiliza mucho o a veces uno tiene pudor, ¿no? De decir esto es una innovación, ¿no? Como que cuesta creérnoslo. No lo sé. Hay mitos y por un lado y tabús por otros en este sector. Totalmente. Es decir, el primer mito, digamos, por ejemplo, es que para una innovación has de invertir mucho dinero. Has de ¿Vale? tener mucho dinero y que siempre está vinculado con tecnología. ¿Vale? Esto no siempre es cierto. Es decir, tú puedes crear algo muy innovador y hago un paso atrás sobre la primera pregunta cuando hablamos de innovación, que no te he comentado. Cuando hablamos de innovación normalmente se innova en 3 ámbitos. Se innova en producto, se innova en servicio y se innova en proceso. ¿Vale? Es digamos, el marco genérico sobre el cual se acostumbra a innovar. En producto son, pues eso, dispositivos, tecnología, etcétera, lo que estamos acostumbrados más a ver. En servicio, un ejemplo podría ser pues una nueva manera de hacer algo, cuando un supermercado, que antes tenías que ir tú al supermercado y ahora el supermercado te ofrece pues traértelo a casa, eso es una innovación en servicio. O, por ejemplo, lo que han hecho Uber y Airbnb es una innovación en un servicio. ¿Vale? Y cuando hablamos de una innovación en proceso, pues es en la manera de hacer las cosas. Para ponerte más ejemplos, Bueno, que el aquí tema iría la de... sostenibilidad, ¿no? ¿El qué, perdona? Aquí sí que iría la sostenibilidad en los procesos, ¿eh? De empezar a hacer las cosas diferentes para no dañar tanto el planeta. Sería Eso una... sería, por ejemplo, innovar en un proceso. Existen innovaciones usando la tecnología, por ejemplo, en la manera de construir casas. Antes se construían casas de una manera determinada, ahora puedes utilizar incluso impresoras 3D para construir casas. Un ejemplo muy práctico es el código de barras. ¿Vale? Antes en los supermercados no existían los códigos de barras, el lector. ¿Vale? Las cajeras y cajeros de los supermercados tenían que poner el código uno a uno y tardaban mucho más. Ahora ya existe el código de barras y ahora Amazon ha creado unos supermercados incluso en los que no hay cajeros. Es decir, tú vas a la tienda, ahí está lleno de cámaras que van viendo qué vas cogiendo y tú te vas de la tienda sin pasar por una caja. Eso es una innovación en un proceso. Total. Básicamente. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? de los mitos. Empresas como Uber o empresas como Airbnb, que han innovado en un servicio, en este caso en un modelo de negocio, no han invertido una gran cantidad de dinero en tener todas las habitaciones de huéspedes que tienen. O sea, son la empresa, se le llama la empresa hotelera más grande del mundo, Sí, sí. sin tener como un activo suyo ni una cama. Entonces, no siempre es necesario tener mucho dinero para hacer algo muy innovador. Simplemente innovando en el modelo de negocio, puedes sacar propuestas de valores y empresas que consigan ser muy bien valoradas y que consigan levantar mucha inversión. Y es lo que te digo, es el caso de Airbnb, es el caso de Uber, es el caso de Cabify, el caso de Globo. Son empresas que realmente han innovado mucho sin tener que poner mucho dinero en cuanto a producto o I+D. Luego sí que han invertido mucho en atraer clientes, marketing y demás. Exacto. Luego otros mitos, por ejemplo, pues Es el de la tecnología, antes de que avances, que no todo tiene que ser vinculado a la tecnología, toda la innovación, habías dicho, ¿no? Sí, que no todo es el I+D. Es decir, tú puedes tener gente muy buena en I+D, pero si no tienes un equipo de gente que sepa llevar esa innovación al mercado, puede ser que esa innovación no tenga éxito. Y es por esto también que en el posgrado de innovación y emprendimiento trabajamos tanto esta parte de gestión de la innovación. Al final, una idea, como te decía antes, necesita la parte de comercialización y para ello necesitas primero la gestión de la comercialización, luego la gestión del propio producto, de trabajar de manera ágil, de aplicar herramientas de design thinking que estén centradas exclusivamente en el usuario y la usuaria,
luego aplicar herramientas de marketing específicas para conseguir llevar eso al mercado, con lo cual, por mucho que tengas un equipo de I+D muy potente e inviertas mucho en eso, no garantiza que esa innovación vaya a tener éxito. ¿Y alguna más? Perdona porque te he cortado. Creo que ibas a decir alguna otra más, de los mitos, para desmontar estos mitos. Vale, luego la creatividad. Tecnológico. Lo que te decía de la creatividad. El hecho de tener muchas ideas no es... no implica directamente tener éxito, ¿vale? Y sobre todo... Pero algo de creatividad tiene que... O sea, es hay necesaria. creatividad en la innovación, ¿no? Sí, sí, pero es lo que te digo, es necesario. Ser muy creativo o no tener grandes creativos implica, porque entiendo que esto, con otra cosa que nos comentabas, no implica que luego se pueda ejecutar o puedas convertirla en un proceso o un business real, ¿no? Claro. Correcto. O sea, las ideas son importantes, pero las ideas también se trabajan. Como te comentaba, existen distintas herramientas y metodologías que trabajamos en el posgrado que lo que permiten es a gente que no sea especialmente creativa a trabajar y hacer crecer y surgir estas ideas. Desde sesiones de brainstorming, sesiones de design thinking, de value proposition, de pensar, de poner a la persona usuaria en el centro, etcétera. Son distintos tipos de herramientas que permiten crear ideas innovadoras sin ser alguien muy creativo. Y luego otro mito, el que, perdona, disculpa. No, perdona tú, no, que se trabaja, ¿no? Que también lo positivo que aquí que estás, ¿no? Que se está desprendiendo de lo que comentas es que la creatividad se trabaja, ¿no? El pensamiento creativo puede entrenarse, diríamos. Totalmente. Que esto está muy bien. Totalmente. Vale, y por último, otro mito que también es importante eliminar es que la innovación es solamente para gente tecnológica. Que es algo a la que la gente le tiene miedo muchas veces y por eso no innovan. No, es que, yo es que no soy innovador, a mí esto de la tecnología no me va. No, o sea, no es así. Es decir, gente que no venga del mundo tecnológico también puede crear grandes innovadores o grandes empresas innovadoras. Al final, detrás de la innovación hay mucha estrategia empresarial y muchas de las grandes empresas que hoy en día dominan el mundo están lideradas por gente que no viene de ámbitos tecnológicos, sino que viene más bien de ámbito del negocio, digamos, de carreras más de business. Con lo que es algo que quiero compartir por mucho que haya gente que no sea innovadora, que no dude en aplicar a proyectos de innovación o intentar levantar proyectos de innovación. No, muy, muy importante también lo que dices, porque realmente es así. ¿Y tabús? El tema quizá de cosas que no salen bien o aquí al menos en España sigue siendo como un tabú, ¿no? Haber intentado levantar, no sé, te ríes, a ver, o qué tabús hay, ¿no? Me ocurre, ¿no? El decir, oye, lo puedo decir, pues está bien, pues hemos intentado 3, no han funcionado, todo suma, ¿no? Así como en América, ¿no? Para decirlo así, esto La suma. cultura del fracaso. Básicamente es algo que aquí nos queda mucho camino todavía por recorrer. Yo mismo he intentado emprender 2 negocios y he fracasado en los 2. He aprendido muchísimo, me ha aportado muchísimo valor. Profesionalmente he crecido mucho y por eso siempre comparto mi experiencia con los alumnos cuando estoy en clase y con amigos, porque al final de todo se aprende y es importante compartirlo con la gente. Pero sí, claramente el miedo al fracaso es una de las cosas, digamos, que menos se habla, ¿no? O que más influyen en todos estos temas de innovación. Existen muchos proyectos que fracasan y que no salen a la luz y que deberían salir para que otra gente aprendiera. El tema del miedo a lo desconocido o el miedo a salir de la zona de confort son stoppers que también hacen que la gente no entre en proyectos innovadores o no se anime a tomar formaciones en este ámbito. Pero yo
creo que son cosas que claramente se han de eliminar ya, que al final fracasar está bien, se aprende, salir de la zona de confort es positivo porque nos enseña a aprender de nosotros mismos y ponerse retos a uno mismo te hace crecer a nivel personal y profesional. Así que, bueno, yo animo a todo el mundo a que estos tabús los deje aparte y se olvide completamente. No, quizá vamos mejorando, ¿no? Un poco, es decir, ¿no? Quizá cada vez puedes explicarlo, lo que decías, ¿no? Con amigos en una cena o en una entrevista por un trabajo, ¿no? O por un proyecto nuevo, con menos vergüenza, sino con orgullo al final, ¿no? Porque eres valiente, se desprenden ahí una serie de valores positivos que cada vez quiero pensar ¿no? Que lo vamos, o sea, poderlo explicar al final y entender por qué no funcionó, o sea, es perfecto, ¿no? Bueno, al final, afortunadamente, la tecnología hace que la información circule de modo más global, con lo cual cada vez estamos más cerca de los ecosistemas de emprendimiento e innovación que hay en el mundo, Londres, Silicon Valley, etc. Y allí sí que tiene una cultura del fracaso y demás mucho más abierta que la que tenemos aquí, con lo cual cada vez vamos adquiriendo más este tipo de información y de manera de actuar y yo creo que vamos adaptándonos a modelos como los suyos, que son los que hacen crecer los ecosistemas emprendedores. Exacto, y profesionales, ¿no? Ya has dicho algunos, porque Raúl, te quería proponer terminar un poco la charla con consejos, ¿no? Consejos que les darías a alguien que quiere emprender o que quiere repensar su modelo de negocio desde este punto de vista, desde la innovación. Ya has dicho algunos, ¿eh? Ahora estabas ahí lanzando de hazlo. O sea, consejo uno, hazlo. Si lo estás pensando, hazlo, ¿no? Correcto. Sí que debe cambiar un poco, es decir, el repensar un negocio, vamos a valorar, ¿no? Si ya funciona, cómo podemos innovar en un negocio que ya funciona. Entiendo que quizá aquí un poco ir más lentos o hacer pruebas pilotos a veces es interesante y que es diferente que empezar una idea nueva, que entonces ahí sí que lánzate desde el inicio a ver qué, ¿no? O no sé si me explico o si... Sí, no, te has explicado muy bien. A ver, mi primer consejo sería que hiciera el posgrado de innovación y emprendeduría de UNCED. Es verdad, no, totalmente, totalmente. Bueno, porque ahí Eh, además analizáis casos también reales, se apliquen, ¿no? Se intentan también hacer casos prácticos. Si quieres, mira, ya que el primer consejo, comentar un poco la forma de trabajar en el posgrado. Vale, Es muy perfecto. Pues aplicado, sí, ¿no? claramente, o sea, es un posgrado enfocado completamente a personas que quieran emprender un negocio o personas que tengan que liderar un cambio, digamos, dentro de un cambio o un producto o un proceso de innovación dentro de una empresa. Y lo que hacemos es, todas las clases tienen una parte teórica y una parte práctica. Y como hemos enfocado el posgrado, principalmente empezamos explicando y hablando un poco sobre qué es innovación y cómo la tecnología ha permitido cambiar las maneras de competir en los ecosistemas empresariales. Y cómo hablamos de la economía de plataformas, de cómo empresas como Airbnb, Uber, Globo, etcétera, han conseguido llegar a donde han llegado y cuáles son los pasos que han tenido que hacer para llegar allí, las distintas rondas de financiación, cómo consiguen captar los distintos venture capitals, etc. Hablamos también de la parte de cómo crear un negocio desde cero, es decir, una vez hemos tocado todo el marco más teórico y contextual, entramos ya en la parte de emprendeduría, es decir, cómo se crea una empresa y cuáles son los pasos de la A a la Z que has de hacer para crear una empresa, y esto lo hacemos de la mano de una emprendedora muy potente en el ecosistema catalán, que es Mar Alarcón. Ella es la fundadora y CEO de Social Car, es vicepresidenta de Foment del Treball, es una persona muy influyente y muy buena a nivel de emprendimiento, y lo que hace es hacer al alumnado que cree en su empresa desde cero,
hasta una cierta fase. Hace como una simulación y por allí pues les explica cuáles son las distintas fases de financiación por las que pasa una empresa, una startup, cómo manejarte con los distintos tipos de inversores, cuándo presentar unas cosas y cuándo no, cómo relacionarte con el ecosistema, etc. Luego, una vez acabamos la parte esta de emprendeduría, lo que hacemos es centrarnos en el propio producto y la gestión, digamos, de la innovación. Y aquí lo que les explicamos es cómo se gestiona un proceso de innovación, cómo crear el portafolio, cómo comunicarte con la innovación, si es un producto interno o con los stakeholders, si es un producto externo. Hacemos sesiones de design thinking para asegurarnos de que el producto está orientado al cliente completamente. Hay una parte después sobre cómo trabajar de manera ágil para asegurar que todo esto que vamos haciendo lo hacemos de una manera ágil y vamos iterando en cada vez y asegurándonos que todos aquellos avances en innovación que vamos haciendo tienen sentido y van a ser adoptados por el mercado. Y finalmente hay una parte le llamamos de crecimiento, de Product Management y Growth Hacking, que van enfocados en cómo ahora, una vez ya tenemos un producto o una innovación o una empresa o una startup, cómo hacer que eso que tenemos en nuestras manos llegue al mercado. ¿Qué estrategias de marketing utilizar para capitalizar, digamos, el valor que hemos creado? Esa sería un poco la estrategia que seguimos en el posgrado. Vale, no, gracias Raúl, que digo, bueno, no, ya que es el primer consejo que tiene mucho sentido, ver un poco entonces en cada alumno, ¿no? Puede, claro, aplicarlo al caso incluso de las empresas donde estén o donde tener responsabilidades. Correcto. Y luego otros consejos que sí que les daría, por un lado sería, primero de todo, centrarte en cómo aportar valor al consumidor. Es decir, cuando piensas en una idea y quieres o un negocio, has de pensar en cómo voy a aportar este valor y asegurarte de que lo haces, porque si no, todo el tiempo e inversión en tiempo y dinero que hagas será desperdiciada. Luego, conocer muy bien cuáles son las fortalezas de la propia empresa, departamento o concepto que estés desarrollando. Y definir muy bien cuáles son los objetivos concretos que se quieren conseguir, ¿vale? Es decir, es muy importante definir el marco y que todo el mundo y el equipo de trabajo que haya detrás tenga claro cuál es el objetivo, porque si no, la desinformación muchas veces hace que los equipos trabajen descoordinados y que el resultado y, de nuevo, la inversión que estás haciendo no se vea maximizada. Totalmente. Por otro lado, hablaría también o le recomendaría que se haga un benchmark de qué ya existe sobre lo que tú quieres hacer, porque afortunadamente está todo inventado, aunque nos pensemos que no, siempre hay algo en algún lugar del mundo que ya está inventado y con lo cual podemos coger muchas ideas. Algo que se hace mucho en los ecosistemas de emprendeduría es copiar modelos. Modelos que funcionan en Estados Unidos los estamos trayendo a España y se están replicando y funcionan, con lo cual antes de activar nada es hacer un benchmark y ver qué se puede aplicar y qué no, y luego identificar el modelo de negocio ideal para ese producto o innovación que estés llevando, que quieras llevar a cabo, básicamente. Y por último, trabajar bien. Perdona, dime. Y por último es validar, seguir un sistema, digamos, de validaciones e iteraciones que valide que todo lo que hemos ido definiendo, las fortalezas, las definiciones, el benchmark, etcétera, todo lo que hemos ido haciendo, que realmente tiene sentido. Es decir, no hacerlo todo de golpe, sino definirlo todo en tramos pequeños e ir haciendo validaciones y iteraciones en caso de que suposiciones que hagamos no sean del todo correctas. Muy bien, Raúl, no, digo, pues que trabajar, ¿no? El consejo es trabajar bien, no, es que a veces es muy obvio, ¿no? Marcar bien los objetivos, dice, pero es que se escapa a veces, ¿no? Y algo muy importante que es la comunicación de equipo. Yo esto también lo comparto, es mi tema, la comunicación, y falla. Trabajar con el equipo es básico, hacer reuniones cada semana si es necesario, hablar es muy importante, porque primero para conseguir tener un equipo cohesionado
que al final si quieres tener un proyecto de éxito es muy importante que el equipo esté cohesionado, y preocuparte por las personas, además de por el negocio. Y sobre todo que no haya malentendidos, que todo el mundo tenga la visión clara, que todo el mundo tenga el camino claro y que todo el mundo reme en la misma dirección. Si no, es como en una canoa. Si uno rema hacia un lado y el otro sí, sí. hacia el otro, vas dando vueltas continuamente. Y no avanzas, ¿no? Totalmente, creo que podemos cerrar, Raúl, con esta imagen. De la canoa dando vueltas, ¿no? ¿No? Exacto, no, de que tenemos que conseguir que esto no pase, ¿no? Porque, no, al final, porque claro, trabajas con algo que aún no existe, o que es, bueno, un proyecto, claro, y todo el mundo tiene que visualizar lo mismo. Y es verdad que hay como también un mito de empresa, o sea, demasiadas reuniones, todo el día estamos reunidos y no, que las reuniones han pasado a ser como algo, ¿no? Que, bueno, que escuchas muchos comentarios de estos, La reunión luego no tenemos tiempo para trabajar, entonces, yo siempre digo, en un término medio, porque entonces de repente ahora, bueno, todos trabajando solos, o sea, las reuniones enfocan, ¿no? Ayudan a que todos veamos y muy prácticas, y si no, pues de pie. Venga, 20 minutos de reunión y ¿no? Es que por eso mismo trabajamos en la parte de metodologías ágiles, trabajamos justamente, uno de los temas que tocamos es este, es decir, no sirve de nada hacer muchas reuniones, sino que se han de hacer menos reuniones o sí, menos reuniones más cortas pero más efectivas y utilizando las herramientas pertinentes. Existen herramientas como Trello o el Planner de Microsoft que al final lo que te permiten es no tener que reunir y utilizar herramientas de reporting para que el equipo pueda saber en qué momento está cada persona del equipo, sin tener que hacer una reunión y una reunión de reporting, ¿no? Y simplemente que la reunión que hagamos sea una reunión de crear valor. Puede ser de 10 minutos, donde a la primera hora del día, donde cada uno explica lo que va a hacer, y luego una semanal, donde se ponen en común pues, distintos aspectos de la estrategia o problemas que se han encontrado, pero no estas reuniones tan largas que muchas veces acaban eternizándose y no se saca todo el partido que se querría. No se saca todo el partido y cuesta convocarlas porque como todo el mundo sabe, ¿no? De que, bueno, entonces estaremos todo el día o toda la mañana y tampoco, ¿no? Y entonces la bola se va haciendo, exacto. Pero sí, totalmente, hay que hablar entre el equipo. Porque además entonces otra conclusión es que innovar normalmente es trabajo de equipo, ¿eh? Claramente. Raúl, vale, sí. Eso no habíamos hablado y ahora digo, bueno, es lo que se está desprendiendo un poco también de bueno, básicamente, no acabo, ¿eh? ¿Ves porque necesitas, al final, podemos tener muchas capacidades como personas, pero como te he comentado, las ideas sin la comercialización no es innovación. Con lo cual, para conseguir comercializar algo, necesitas muchos procesos antes de gestión del producto, de marketing, de diseño, que al final requieren varias capacidades. Y hay personas que tienen muchas capacidades, pero es difícil encontrar a alguien que las tenga todas. Con lo cual, para innovar, requerirá tener un pequeño equipo y requiere que este equipo se trabaje mucho y esté muy cohesionado. Muy bien. Raúl, bueno, creo que hemos tocado varias cosas sobre el tema. Además hemos hablado del posgrado también, pero bueno, ya es el sentido, de que al final veníamos a hablar un poco o apuntar cosas que evidentemente en el programa se trabajan en profundidad y aplicadas a casos prácticos, que eso está muy bien. Un placer, Raúl. Igualmente, Ana. Espero que la audiencia, ¿no? Gracias, sobre todo gracias por estar aquí, porque este formato que tenemos no permite el feedback directo, pero sí que cualquier duda, esta charla también la colgaremos en las redes sociales de UNCET y por lo tanto se puede volver a ver o podéis desde allí también hacer preguntas o comentarios o cuestiones concretas y las contestaríamos el equipo de UNCET y Raúl, evidentemente, que es tu tema, Raúl. Totalmente. Estaré encantado de contestar tantas preguntas como sean necesarias. Pues muchísimas gracias y sobre todo a todos vosotros que estáis aquí al otro lado. Haremos más charlas on y nos vemos aquí en las redes ¿no? y con más conversaciones, Raúl, espero. Me ha gustado mucho. Muy bien, igualmente. Que vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias.